Seulement pour vous rappeler, solo para recordarles, tienen todo el día de ahora para hacer l'examen de compréhension écrit. Et demain, vous allez avoir l'examen de compréhension orale. Mañana van a tener l'examen de compréhension orale. Alors, vous avez tous les jours aujourd'hui pour la compréhension écrite et demain, tous les jours pour la compréhension orale. Alors, on va commencer la classe et pour commencer, je vais montrer la présentation. Ok, ¿pueden ver la pantalla? Oui. Ok, bueno. Merci. Alors, ici nous avons la présentation d'aujourd'hui. Pour commencer, nous avons salutation et présentation. Nous avons déjà fait ça. Nous avons la réflexion pour aujourd'hui, un jeu pour commencer la classe, déroulement de la classe, activité de conclusion et devoir. Quel est l'objectif d'aujourd'hui? L'objectif de la classe, c'est de avoir connaissance et de tener conocimiento à propos de les adjectifs féminins et masculins et aussi de les noms masculins et féminins. On va continuer en parlant sur les adjectifs. Vamos a continuar hablando de los adjetivos, de cómo hacer el femenino y masculino, y le vamos a agregar, on va ajouter les singuliers et les pluriels, cómo hacer los singulares y plurales. Alors, la réflexion pour aujourd'hui, c'est une journée sans rire est une journée perdue. Une journée sans rire est une journée perdue. Je vais le traduire, lo voy a traducir. Un día, journée, se traduce como jour es día, pero journée se refiere a toda la extensión del día, no a un día en particular, sino que a toda la extensión del día. Y un día sin reír, sans rire, est une journée perdue. Es un día perdido. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Maritza, est-ce que vous pouvez m'aider? Maritza, ¿me puede ayudar con esta reflexión? ¿Qué piensa de ella? Une journée sans rire est une journée perdue. Un día sin reír es un día perdido. Tal vez se refiere a que un día que uno no lo disfrute es algo que prácticamente sucedió de por gusto. Es un día X. Oui, c'est comme ça. Parce que dans la vie, chaque jour est une opportunité de s'amuser de la vie. Cada día es una oportunidad de s'amuser, ça veut dire divertirse o alegrarse de la vie, de la vida. Alors, si nous ne rions pas, si nosotros no reímos, il n'y a pas, nous n'avons pas un bon souvenir, no tenemos un buen recuerdo de un día en particular. Entonces, para crear buenos recuerdos, para tener días bonitos, tenemos que tratar de reír. Pourquoi? Parce que de cette manière, on va être heureux. De esa forma vamos a ser felices tout le temps, todo el tiempo. Alors, ça c'est la réflexion et on va continuer. Nous avons un jeu pour aujourd'hui. Et j'ai ici les jeux. Et les jeux, c'est... Ok, ici, je les jeux. Les jeux, c'est... En anglais, il s'appelle scramble. Mais en français, on peut dire des mots désordonnés. Las palabras desordenadas, des mots désordonnés. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser la classe en deux groupes. Vamos a dividir la clase en dos grupos. Ici, nous avons le groupe 1, Maritza, Kevin, l'autre Kevin, mais je crois qu'il n'est pas ici, Jamilet et Fatima. Et dans l'autre groupe, nous avons Manuel, Stéphanie, Rocío et Alejandra. Alors, je vais donner 15 secondes, 20 segundos para cada grupo y para que me vayan diciendo, por ejemplo, esta palabra, ¿cuál es el orden correcto? Todas son profesiones. Tous les mots que nous avons ici sont de profesión ou de métier. Todas son profesiones. Entonces, ustedes van a ordenarlas, pero solo tienen 20 segundos para ordenarlas en su mente
y decirme cuál es la palabra correcta. Y yo les voy a decir que sí, sí es la palabra correcta. Entonces, si en esos 20 segundos no responden correctamente, yo paso al siguiente grupo. Y así voy a llevar la cuenta de cuántos puntos va haciendo cada grupo. Y al final vamos a ver ahí las soluciones. Alors, ¿c'est bien compris qu'est-ce que nous allons faire? ¿Se comprende bien lo que vamos a hacer? Oui. Ok, bien. On va commencer por le groupe 1. Cualquier persona del grupo 1, du groupe 1, peut répondre. Cualquier persona del grupo 1 puede responder. Entonces, group 1, y voy a llevar aquí la cuenta de los segundos. Aquí llevo la cuenta de los segundos. Entonces, group 1, pues, por la primera mot, para la primera palabra, 20 segundos. Tienen que ordenar le mot, ordenar la palabra. Étudiante. Étudiante, bien, étudiante. 14 segundos, 14 segundos. Alors, groupe 1, un point, un point. Alors, c'est le tourne de groupe 2. Groupe 2, et vous savez, 11 secondes pour la deuxième mot, para la segunda palabra, groupe 2. Profesor, La deuxième mot, ici. toi. Profesor, toi. Ajá, profesor, es 3. Ajá. Ok, bien. Voy a darle un punto al grupo 2. Ahora, group 1, de nuevo, el grupo 1, de nuevo. La segunda palabra para el grupo 1. ¿Cuál sería? Group 1. Cualquier persona del grupo 1. No es estudiante. Ajá, estudiante. Bien, bien. Bien. Yo les voy a ir subrayando cuál es la palabra que me tiene que decir cada grupo. Alors, ahorita vamos a group 2. La palabra para group 2, c'est ici. La que subrayé ahorita. Bon seconde, group 2. Quelques personnes. No es vendedor. Bon, ajá, bon 2. Bien. 2 points pour groupe 2. Et alors, pour groupe 1, les mots c'est ici. Group 1. La que acabo de subrayar. Group 1. Vous savez, bon seconde. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos ya. Ok, se acabaron los 20 segundos. Entonces le voy a dar la oportunidad al Group 2. Group 2. Cualquier persona del grupo 2, que sería Manuel, Stephanie, Rocío o Alejandra. Recuérdense bien a qué grupo pertenecen. Grupo 1 era Maritza, Kevan Chávez, Kevan Guevara, Yamilet y Fátima Tobar. Grupo 2, Manuel, Stephanie, Rocío y Alejandra. Alors, on se maman, groupe 2 a l'opportunité, el grupo 2. Es la misma palabra, la que ya había subrayado. Esa es la que me van a decir cómo sería el orden. Ok. Que sí, bien, bien. ¿Quién dijo que sí? ¿Quién dijo que sí? Yo, Alejandra. Ok, bien, Alejandra, bien. Groupe 2, 3 points. Alors, groupe 1, de nouveau. Groupe 1. Ici. Groupe 1, vous savez, bon seconde.
pour le mot que j'ai souligné, por la palabra que subrayé aquí. Informaticien. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Alors, on va passer al otro grupo. Grupo 2, quel est le mot? La misma palabra, pero hoy el grupo 2 puede adivinarla. Bon seconde, grupo 2. Pharmacien. Pharmacien, pharmacien. Oui, oui, pharmacien. Parfait. Ok. Ça, c'est la fin du jeu. Ese es el final del juego. Et le groupe 2 a 4 points. El grupo 2 tiene 4 puntos. Ça veut dire que vous êtes les gagnants. Ustedes son los ganadores. Groupe 2. Felicitaciones al groupe 2. Et je vais montrer la clé. Le voy a mostrar cuáles eran las palabras que teníamos aquí. Aquí teníamos étudiante, estudiante, profesor, director, directriz, vendeur, vendeuse. Estaban bastante ordenados, la verdad, porque estaba el masculino y el femenino a la par. Caissier, caissière, médecin, dentiste, pharmacien et pharmacienne. Aquí cambia la pronunciación, parce que pour le masculin, c'est pharmacien, et pour le féminin, c'est pharmacienne. Après, nous avons infirmier, infirmière, et à la fin, journaliste. Alors, ça c'est le jeu. Ese es el juego. Alors, on va continuer dans la classe. La classe dernière, on a commencé à étudier comment on fait les masculins et les féminins des adjectifs. Cómo hacemos el masculino y el femenino de los adjetivos. Comenzamos a ver esas reglas. Y comenzamos por eso. En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute eux au masculin. Por lo general, como les decía en la clase de ayer, todas las palabras tienen masculino y femenino. Entonces, los adjetivos los vamos a hacer que tengan acorde con el nombre. Y por lo general, para un adjetivo, lo que se hace es que se le agrega la letra E. Por ejemplo, Paul est grand, Anne est grande. Si le masculin se termine par E, le féminin reste identique. También vimos esto, que si el adjetivo termina en E, entonces permanece igual por masculin y por féminin. Y tenemos que los sonidos de los adjetivos al final no se pronuncian cuando no llevan la letra E. Los sonidos S, D y T. Por ejemplo, blond, masculin, blond. Pero si lo hacemos féminin, como se le agrega, como on va ajouter la letra E, como se le agrega la E, se pronuncia hasta la D. Blonde, blonde. Es el même pour intelligent, intelligente. En una no se pronuncia la T porque no lleva E al final, y en el otro se pronuncia hasta el sonido de la T, porque se le agrega una E al final para el femenino. Les autres règles, nous avons ici parfois on double la consonne finale au féminin, que en ocasiones, parfois es por veces, se dobla la consonante al final en el femenino. Y eso lo vimos con las nacionalidades, que también son adjetivos. Giorgio est italien, Bruna est italienne. Cuando termina en I, E, en, hacíamos eso de doblar la consonante y agregarle una letra E. Tenemos también mignon, se le agrega otra N y luego E, mignon. Ponctuel, L, ponctuel. Entonces, hay algunos adjetivos con los cuales se va a hacer esto de agregarles otra letra N, otra vez la misma consonante final. En el caso de mignon es la N, ponctuel es la L. Si se fijan las terminaciones, O-N, E-L. Y se duplica la consonante. Nous avons aussi parfois toute la finale change au féminin. Por veces todo el final cambia en el femenino. Por ejemplo, Marc était sportif. Marc était sportif. Se lo voy a agregar a alguien. Bien.
Marc est sportif, Katy est sportive. Cambia todo el final. La I y la F cambian por una... Bueno, la F en realidad cambia por una V, y luego se le agrega E. Il est sérieux, elle est sérieuse. Il est rêveur, elle est rêveuse. Il est calculateur, elle est calculatrice. Il est étrangère, elle est étrangère. Se parece, hay unos que no siguen una regla definida, entonces esos los vamos a aprender conforme los vayamos viendo. Pero otros sí más o menos siguen una regla. Por ejemplo, rêveur termina en EUR, y cuando termina en EUR lo cambiamos a EUSE. Es lo que estábamos viendo con las profesiones, que hacemos este cambio para el femenino. EUR lo cambiamos por EUSE. Y en el caso de los que terminan en TEUR, lo podemos cambiar ya sea por tris, como aquí, calculateur, calculatrice, o también se puede cambiar por EUSE en algunos casos, pero no en el de calculateur. El de calculateur siempre va a ser calculatriz. No es que tengamos dos opciones, digamos ahí, sino que ese siempre va a ser calculatriz. Solo que cuando veamos TEUR, puede ser que sea que el femenino termine en EUSE o en tris. Pero ahí, conforme vayamos conociendo los adjetivos y sepamos cómo se forma el femenino, ahí nos los vamos a ir aprendiendo. Nous savons quelques cas particuliers. Tenemos algunos casos particulares. Por ejemplo, beau, belle. Si se fijan, cambia completamente. Esto lo vimos ayer. Gentil, gentil. Nouveau, nouvelle. Vieux, vieille. Faux, fausse. Gros, grosse. Doux, douce. Bas, basse. Vimos también los significados. Beau, bonito. Gentil, gentil. Nouveau es nuevo. Nouvelle es nueva. Vieux, viejo. Vieille, vieja. Faux, falso. Fausse, falsa. Gros, gordo. Gros, gorda. Doux, dulce. Douce, dulce, pero femenino. Douce es dulce, femenino. Bas, bajo. Masculino. Bas, bajo, pero femenino. Grec, griego. Grec, griega. Ru es con pelo color rojo. Rus, pelo color rojo, pero una mujer, en el caso de Rus. L, Rus. Ella es color rojo o pelirroja. Fu es loco. Folle, loca. Public es público, y public avec QUE es femenino, pública. Jaloux, celoso. Jalouse, celosa. Long es largo, y longue con GUE es larga. Ahí nos quedamos la clase de ayer. Alors, ici nous savons quelques règles. Aquí tenemos algunas reglas para verlo de una forma sintetizada. On ajoute un E muet. A bastantes, como les decía, se les agrega solo la letra E. Por ejemplo, joli. Joli es bonito. Es otra forma de decir bonito. Entonces, joli masculin sin la letra E. Joli con la letra E se convierte en femenino. Usé es usado. Et pour faire le féminin, on va seulement ajouter la letra E, usé, con esa letra E de más. Usage, usage, también es usado, entonces le agregamos otra letra E. Gay es como colorido, y le agregamos una letra E a la fin pour faire le féminin. Foncé, oscuro, solo se le agrega otra letra E. Siempre que lleva el adjetivo l'accent aigu, una tilde al final, on va seulement ajouter une lettre E. Étourdi, por ejemplo, étourdi significa como aturdido, entonces solo le agregamos la letra E. Glacial, glacial. General, general. Vaya, esos son la mayoría son así, solo se les agrega la letra E. Entonces, no va a haber tanta complicación, pero hay otros que dependiendo de la terminación sí van a tener otros cambios. Nous savons ici, en algunos casos, vaya, aquí por ejemplo, en el de arriba,
Jolie, Jolie, you say. Si se fijan, se pronuncian igual. Jolie, Jolie. No cambian nada la pronunciación. Es lo mismo, la misma prononciación pour masculin et pour féminin. Il va changer seulement à l'écriture. Mais nous avons des autres cas, que son los que vimos cuando terminaban en D, S y T, que también solo se les agrega la letra E a la fin. Mais la différence ici, c'est qu'on va changer la prononciación. Porque como les decía, en grand, par exemple, grand c'est masculin y grande c'est féminin. Entonces, en uno no pronunciamos la letra D, no pronunciamos la D, y en el otro, en el que tenemos la E al final, sí se pronuncia la D, le da sonido a la D. Esa es la diferencia entre estos dos cuadros, que en el primero, la E no cambia nada, no le llega a dar sonido a nada, porque la pronunciación se le met entre masculin y féminin. Pero en este otro caso, ahí sí, en los que terminan en T, D y S, ahí sí va a cambiar la pronunciación. Por ejemplo, petit, petit, le pronunciamos hasta la I. Mais quand on ajoute la letra E, pero cuando agregamos la E, lo pronunciamos petit, petit, con ese sonido de T al final. Alors, on change petit, petite. Brun, brune. Brun, brune. Mouvé, mouvez. Mouvé, si se fijan en mouvé, on va pronunciar ya es que la letra, ya es que el son, hasta el sonido de la AI, que la AI se pronuncia como E. Mouvé, y ya cuando le agregamos la E, mouvez. Bien, ¿cuál es el significado de estas palabras? Aquí de un solo vamos a irnos aprendiendo adjetivos. Bueno, grand, ya lo vimos, grande, petit, pequeño, lourd, es pesado, algo pesado. Lourd, lourd, pesado. Brun es moreno. Mouvé es malo, malo. Vous êtes mauvais. Por ejemplo, tú eres malo. O une mauvaise décision. Por ejemplo, ici, une mauvaise décision. Ici, une mauvaise décision. Aquí, decisión es femenino, es feminán, la palabra decisión, une decisión. Entonces, por eso ocupamos une, que es una decisión, une decisión. Ocupamos la forma femenina del determinante artículo, que en este caso es indefinido. Y como es femenino, entonces el adjetivo que vamos a ocupar para describir esa decisión va a ser también femenino. Entonces ocupamos mauvaise, no ocupamos mauvaise, sino que ocupamos mauvaise. Esta no es una oración, esta solo es un sintagma nominal, solo es una frase nominal. No hay aquí verbo ni nada. Para que haya una oración tiene que haber siempre un sujeto, un verbo y complemento. Bien, alors, nous avons épais, étroit, délicat, pesant, bas, plein. Je vais chercher un parce que solo quiero verificar uno. Je vais chercher seulement un. Ok, bien. Alors, épais significa espeso, delicado, puissant es pudiente. Étroit es estrecho, bajo y pleno. Si ustedes gustan, pueden ir escribiendo qué significa cada uno para irselos aprendiendo. Igual yo voy a compartir con ustedes esta presentación y voy a subir el video de la clase. Alors, bueno, eso sería toda la información con respecto a los adjetivos que solo se les agrega la letra E, que algunos no cambian la pronunciación y otros sí la cambian. Après ça, nous avons les adjectifs en el, u, y el. Eso se convierten en el con doble L, u, el con doble L también al final. Entonces, siempre que tengamos esta terminación EL, EIL, le vamos a agregar otra L y le vamos a agregar la E.
Par ejemplo, nous avons personnel, si se fijan, termina en UL, EL, entonces se convierte en personnel, avec 2L. Annuel, annuel. Mortel, mortel. Tradicional, tradicional. En el caso de bo, ese no debería ir aquí porque bo cambia completamente. Sí, bo no debería ir aquí porque ese cambia completamente. Cruel, sí, solo se le agrega otra L. Cruel. Eternel, eternel. Vieux y vieil no tendría que ir aquí tampoco, la verdad, porque esos son de los irregulares que cambian por completo. Pero entonces, con los demás, personnel significa personal, annuel, anual, mortel, mortal, tradicional, tradicional. Bo se convierte de un solo en bel. Entonces, ese es irregular, completamente irregular. Cruel, cruel, que significa cruel. Éternel, éternel, eterno. Y vieux, ça devient directement vieil. Eso se convierte directamente en vieil. Entonces, tampoco debería ir aquí porque es completamente irregular. Bien. Nous avons aussi les adjectifs que terminan en, on, ien. Esos, en todos los que terminen en en, ien, les vamos a, on va doubler la consonne et on va ajouter la lettre E. Entonces, par ejemplo, moyenne, moyenne, que significa promedio. Mignon, mignon, mignon. Aquí, mignon, mignon. Significa lindo. Bon, bon. Ancien, ancien. Allergien, ancien, ancien, anciano, anciana. Allergien, alérgico, allergien, alérgica. Hay que ver, esa terminación nos va a ayudar mucho. Se termina en en, o n, i, n, on va doubler la consonne plus la lettre e. Bien. Alors, les adjectifs on, a, el, se convierten en ale. Es como que solo les agregáramos la letra e. En realidad, estos no tendrían que formar parte de una categoría distinta. Por ejemplo, amical se convierte en amical. Se pronuncia de la misma forma. Estos deberían estar para mí en la categoría primera, en la que decía on ajoute un e muet. Agregamos una e, pero que no cambia el sonido del adjetivo. Ahí debería estar esto de acá, porque solo se les agrega la E y no cambia el sonido. Amical, amical. Infernal, infernal. Feudal, feudal. Brutal, brutal. Natal, natal. Nacional, nacional. Matinal, matinal. No cambia nada, entonces solo se le agrega la E a estos. Amigable, amical. Infernal, pues infernal. Feudal, es feudal. Brutal, brutal, ahí es, no hay, la traducción es prácticamente. Natal es nacido o nacido en un lugar determinado. Nacional, nacional, y matinal se refiere a de la mañana. Por ejemplo, un programa y un programa de televisión matinal, uno que sale en la mañana. Tenemos algunos, certains adjectifs ne changent pas d'un genre à l'autre. Tenemos unos que no cambian de un género al otro, y eso lo resumimos arriba cuando dijimos de que los que ya terminan con la letra E se quedan así. Por ejemplo, fragile se queda como fragile, agile, agile, hábil, hábil. Se quedan igual por masculino y por femenino. ¿Qué es la significación? Fragile, frágil, agile, ágil, hábil, hábil. Nous avons aussi certains adjectifs ont le radical qui change. Entonces, algunos adjetivos tienen la raíz, radical es raíz que cambia. Estos son irregulares. Estos son los irregulares. Aquí debería estar lo que vimos aquí arriba de bo, bel, vieux, vieil, porque son irregulares. Deberían estar en esta categoría. Y aquí tenemos algunos. Estos sí los aprendemos de memoria porque cambian bastante. Por ejemplo, blanc, blanche. Se le agrega una H, E. Blanc, blanche. Franc, franche. Blanco, el primero es blanco. Blanc, blanche. El segundo, franc, franche, es franco.
public, ese ya lo vimos, público, lo vimos en los irregulares, arriba. Por eso, como les decía, esta es la lista de los irregulares. Active, active, activo. Creative, creative, creativo. Vive, vive, vivo. Bref, breve, breve. Entonces, eso, bref, breve. ¿Cómo lo utilizaríamos? Por ejemplo, por ejemplo, explicación. Explicación es femenino. Y una explicación. Je besoin d'une explicación. Necesito una explicación. Es femenino. Entonces, si yo quiero decir una explicación breve, no voy a utilizar bref, porque bref es para un hombre masculino. Je vais utiliser breve, que es para el femenino. Entonces, je vais dire breve. Y una breve explicación. Una explicación breve. Bien. Neuf, nuevo. Rus, pelirrojo. Dus, también lo vimos arriba. ¿Quién se recuerda qué es dus? ¿Qué es la significación en español? ¿Alguien que se recuerde? ¿Alguien que recuerde cuál era el significado de du en español? ¿O en español? Dus. ¿Qué van, Chávez? No sé. ¿Te recuerdas? Va. Ajá, va. Du significa dulce. Dulce. Du. Y dus es dulce también, solo que lo ocupamos con un nombre femenino. Malin significa inteligente. Y maligne, cambia maligne para femenino. Nerveux, nervioso. Nerveuse, nerviosa. Peureux, miedoso. Peureuse, miedosa. Juju, juguetón. Jujus, juguetona o alegre. Rieur, sonriente. Y rieuse, sonriente, pero femenino. Vamos a ver si, bueno, la otra clase vamos a hacer un jueguito para ver si se recuerdan de los significados de todos estos adjetivos, porque sí necesito que se los aprendan. Rápidamente les voy a preguntar aquí algunos. Por ejemplo, ¿qué es mover? Rocío, ¿qué es mover? No sé si se recuerda. Si no, alguien más le puede ayudar. Malo. Malo, bien, bien. Ajá. ¿Qué es la significación de puissant? Stephanie, puissant. No recuerdo cuál era la palabra, pero era como de categoría, hablando de... como pudiente, creo que era. Pudiente, ajá. Bien. Vamos a ver otra. Aquí están bastante fáciles porque se parecen. Eternel, eterno. Vamos a ver. Maritza, allergien. ¿Cuál es la significación de allergien en español? No recuerdo, profesor. Algerien. Alérgico. Algerien, algerien. Alérgico, alérgica. Vamos a ver. Maritza, ¿se acuerda de miñón? ¿Qué significa miñón? No recuerdo tampoco ese. Ok, es lindo, miñón, lindo. Lindo, linda, miñón. Cuando lleva la otra N y la E, significa linda. Vale, necesito que todos estos adjetivos, los saquemos en una listita aparte y pongamos el significado y pongamos masculino y femenino. No me lo van a entregar, sino que necesito que se los aprendan, que se aprendan el significado de esos adjetivos.
Y la otra clase vamos a hacer un juego al principio de la clase para el cual necesito que ya sepan qué significan todos estos adjetivos. ¿Está bien? Voy a subir esta presentación y de estas 2 diapositivas pueden irlo sacando. Eso sería para el día jueves. Ok. Bien. On va continuer. Nous avons aussi, aparte de tener masculin et féminin pour les adjectifs, también nous avons aussi singulier et pluriel, singular y plural. ¿Para qué tenemos singulier y pluriel? Porque tenemos que hacer el acorde en esas 2 categorías. Por ejemplo, si tengo Paul y Gan, como veíamos antes, Paul y Gan, Paul es grande. Va, está bien, tiene de acuerdo con el género de Paul, que es masculino. Pero si cambiamos el nombre Paul por Anne, ya sería Anne grande. Le agregamos la letra E y ahí se pronuncia la D. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 2? Por ejemplo, tenemos Paul, E significa I, Marc, Paul y Marc. Entonces, ellos, el pronombre être para ellos es son, y luego tenemos el adjetivo grand. Porque los 2 son masculinos, entonces el adjetivo queda en masculino. Pero como son 2 personas, es plural, entonces el adjetivo también debe ir en plural. Entonces se le agrega normalmente la letra S. Paul et Marc sont grands. Con letra S, son grandes. Esa S no se pronuncia, sino que pronunciamos hasta la N. Paul et Marc sont grands. Pero, ¿qué pasaría si no es Paul et Marc, sino que es Paul et Anne? Tenemos Paul y Ana. Entonces ya ahí hay una niña ahí en esas 2 personas, ¿verdad? Pero no va a cambiar a femenino el adjetivo porque tenemos a Paul. Entonces, en un grupo de personas con una persona de género masculino que haya, se mantiene el adjetivo como masculino, pero se pluraliza. Eso sí, siempre se va a pluralizar, solo que el adjetivo se mantiene como masculino. ¿Y qué pasaría si fuera Paulette, si fuera una niña? Paulette y Anne, si fueran 2 niñas, ahí sí, como son 2 y son niñas las 2, o sea, todo el grupito, digamos, puede ser más de 2, pero si todas son niñas, entonces el adjetivo va a cambiar a ser femenino, o sea, se le agrega la letra E en el caso de grand, y se le agrega después la letra S. Va, pero si el adjetivo no fuera grand, sino que el adjetivo fuera, por ejemplo, view. ¿Qué significa view? Kevin Chávez, ¿se recuerda del significado de view? View es como bello, ¿no? No, eso es bo. No es viejo. Viejo. ¿Viejo? Bien. View es viejo. Aló, ¿qué pasaría aquí? Que como Paulette y Anne son 2 mujeres y view es viejo pero masculino, entonces lo tenemos que poner en femenino y el femenino de view es vieille. Por eso es importante que nos sepamos el masculino y el femenino de cada adjetivo. Entonces, como es vieille y son 2, le vamos a agregar una S. Paulette y Anne son vieilles. Ellas son viejas. Se pone en forma femenina el adjetivo y en este caso, como son 2, también en forma plural. Entonces hay que ir viendo esas 2 cosas, el género y el número, de genre si c'est singulier ou pluriel. Alors, ici nous avons des autres exemples. Anne est grande, Anne et Marie sont grandes, así como el ejemplo que vimos ahí. Quand le singulier se termine, cuando el singular se termina por S, UX es UX, le pluriel reste identique. Cuando el adjetivo termina al final con S, el plural permanece igual. Se queda así. Vamos a ver unos ejemplos para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, si tengo Marie, no, vamos a escribir Gustave et français.
Gustave es francés. Pero ahora ya no tengo solo Gustave, sino que también tengo Gustave y Pierre. Pierre. ¿Qué pasaría aquí? El verbo être, que significa ser o estar, va a cambiar, porque ya no es una persona, ya no es él, ya no es Gustavo, ya no es solo él, sino que es Gustave et Pierre. Ya son ellos. ¿Cuál es la forma? Entonces, esto, Gustave et Pierre, lo puedo sustituir por il, pluriel, o sea, ellos. ¿Cuál es la forma del verbo de être para il, pluriel? ¿Alguien que me diga? Sont. Ajá, son, exactamente, son. Gustave et Pierre son. Son francés. ¿Qué pasa con francés? Bueno, como son masculinos, no hay problema, porque el adjetivo ya está en masculino. Son dos, tendría que pluralizar el adjetivo, pero como el adjetivo ya termina en S, se queda así. Así se queda porque ya termina en S. No se le va a agregar otra S, no se puede hacer esto. Entonces se deja solo con una S. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tener a Gustave et Pierre, aquí tenemos a Maritza y Rocío? Si tenemos a Maritza y Rocío, siempre sería son, porque ellas se sustituirían por el pronombre el, pluriel. Y la conjugación de être para el pluriel es son. Va, estamos bien ahí. Francés, ¿qué pasa con francés? Como son dos del género femenino, se le agrega una letra E. Y ya ahí ya no termina en S, ya termina en E. Porque cambió por el género que es femenino. Entonces, como ya termina en E y como son dos, se le agrega una S también por el plural. ¿Se comprende bien eso que se hizo ahí? ¿O hay alguna duda hasta ahorita? ¿Cómo es? Maritza y Rocío. Dos personas, género femenino. ¿Puede volver a explicar esa parte, porfa? Sí. Ok. Vaya. Normalmente, si fueran dos, como le decía, Gustave y teníamos también a Pierre, Gustave y Pierre, ellos son, entonces teníamos hasta francés, hasta aquí, que significa francés. Para hacerlo plural, como ya termina en S, se deja así. O sea que francés significaría en ese caso franceses. Pero eso sí tenemos a Gustave et Pierre. Gustave et Pierre. Aquí ya no sería el pluriel, sino que sería il pluriel. Il. Gustave et Pierre son francés. ¿Qué pasa aquí? Aquí no se le agrega una letra E, porque son ambos en el grupo, o sea, todas las personas del grupo, en este caso es de dos, son masculinas. No se le agrega entonces la E. La E se agrega solo para el caso que son femeninas. Y se le tendría que agregar una S, porque es plural, porque son varios. Pero no se le agrega porque ya termina en S. Entonces se queda así. Gustave et Pierre son francés. Y se traduce Gustave y Pierre son franceses. Pero en el caso de que sean femeninos, como Maritza y Rocío, entonces aquí ya no sería el pluriel, ¿verdad? Aquí sería el pronombre el, pluriel, ellas. Siempre sería conjugado sont, pero aquí cambiaría. Vaya, porque si lo analizamos, son dos personas de género femenino. ¿Qué quiere decir? Que el adjetivo va a cambiar. Y va a ser con E al final. O sea, va a ser la forma femenina del adjetivo. En este caso solo se le agrega la E, pero en otros casos la forma femenina es completamente diferente. Eso ya lo vimos. Entonces, como la forma para francés solo se le agrega la E para hacerlo femenino, solo le agregamos la E, porque son dos personas femeninas. El grupo es femenino. Y como es un grupo, es plural, ahí sí le vamos a agregar la S. Porque como la palabra ya no termina en francés, ya no termina en esta S, sino que ahora como se le agregó la E, ya termina en E.
Y cuando son plurales, normalmente se les va a agregar S. Se agrega esa S, excepto cuando el adjetivo de por sí termina en S. Pero aquí ya no termina en S porque se le agregó la E porque es femenino. Entonces, después de esa E, se le agrega la S de que indica que es plural. Maritza y Rocío son francesas. ¿Se comprende un poquito eso? ¿Me di a comprender o vuelvo a explicar? Oui, merci beaucoup. ¿De Rian? Profesor, pero un ejemplo, bueno, por ejemplo lo que dice arriba, Paul y Mark son blonde. ¿Por qué ahí cuando lo dicen con Ana y Marie es diferente? No agrega la ES, sino que solo mete la E antes de la S. No sé si doy a entender mi duda. Sí. Vaya, fíjense, en Paul y Mark, aquí solo agrega la S sin poner la E porque los dos son masculinos. Entonces el adjetivo se va a quedar en masculino. Y la forma masculina del adjetivo es sin la letra E. No sé si me comprender ahí. No. Por ejemplo, Marixa y Rocío son franceses. Ajá. Ahí le agregó después de la S un ES, ¿verdad? Ajá. Pero en Annie y Ed-Marie les agregó como decirle solo la E. O sea, no sé si la palabra blonde a esa es que le agregaron SES o si es blonde con S la palabra. Blonde. Blonde. Ah, el ejemplo de arriba. Ajá. Ah, ok. Vaya, lo que pasa es de que Annie y Marie, o sea, aquí no termina con S el adjetivo. Entonces, no hay problema. Podemos hacerlo como en pasos, digamos. Vaya, el adjetivo normalmente es blonde, o sea, hasta la D. Blonde. Este es el adjetivo. Rubio. Blonde. Pero como Anne y Marie son mujeres, entonces se le agrega la E. Y como son dos, se le agrega la S del plural. Blonde. Ah, ya comprendí eso. Gracias, profesor. Okay. En el otro caso, aquí creo que nos confundimos por este de francés, ¿verdad? No sé si aquí estará la confusión. Paul y Marc son blonde. Aquí, bueno, tenemos que el adjetivo normalmente es blonde, pero vaya, ahí no se le va a agregar la letra E porque son masculinos los dos. Entonces queda así. Esa es la forma masculina, la forma normal del verbo. Entonces, solo que como es plural, se le agrega la S. Blonde. No sé si me di a comprender ahí. En el caso de francés, es por esta regla que está aquí abajo, que dice que cuando terminan en S o en X, ya no se le agrega nada más para el plural. Así se queda el plural. Entonces, en ese caso, tengo Gustave, Pierre, los dos son hombres, es masculino, son francés. Entonces, aquí, o sea, está bien el adjetivo así sin la letra E. ¿Por qué? Porque son dos hombres. Pero en teoría se le tendría que agregar otra S para hacer plural el adjetivo. Pero como ya termina en S, entonces se deja así. Gustave y Pierre son francés. Así se deja. En el caso de Maritza y Rocío, ¿por qué si le agregamos la S? Porque el adjetivo no termina en esta S de francés. ¿Por qué? Porque se le agrega una E, porque son femeninos. Y entonces, como ya se le agregó esa E, ya no termina en S, ¿verdad? Entonces ya se le puede agregar la S que indica que es plural. No sé si ahora sí me di a comprender un poquito mejor. O si alguien tiene una duda, puede decirla ahorita y volvemos a explicar las veces que sea necesaria, no hay ningún problema. ¿Alguna duda? Sí, se entiende. Ok, bien. Bien, on va continuer alors. Ok, entonces tenemos esta regla, ¿verdad? Es
Quand les singuliers se terminent par S ou X, le pluriel reste identique. La S, les ES et les X ne se prononcent pas. Como les decía, esa terminación, por ejemplo, aquí en blanc, no se pronuncia esa S. O en el caso de aquí de who, que termina con X, no se pronuncia tampoco. Vaya, who, fíjense, termina en X. Pasaría lo mismo. Vamos a cambiar aquí. Vamos a cambiar el adjetivo. Y les voy a preguntar y ustedes me van a ayudar. Vaya, ahora vamos a ocupar el adjetivo who, o sea, R-O-U-X. ¿Qué significa who? ¿Alguien que recuerde? Pelo rojo. Ajá, pelirrojo, pero es masculino. Pelirrojo masculino. Vaya, en Gustave y Pierre, ¿cómo creen que quedaría ese adjetivo? Gustave y Pierre son. Me lo pueden deletrear incluso. Ajá. Ajá. Whose. You. Ajá. Ajá. Bueno. Sí. Sí. Ok, bien. Ok, bien. Se escuchó un sonido bastante fuerte, por eso paré un poco. Ok, Gustave et Pierre son who. Termina con el pone su micrófono en silencio porque... Gracias, Manuel. Alors, who, Gustave et Pierre son who. Entonces, fíjense que aquí quedaría así. ¿Por qué? Aunque son dos, o sea, es plural, pero como ya termina en X, no se le puede agregar la S. Entonces queda así. Who. Gustave et Pierre son who. ¿Se comprende esa parte de por qué queda así? Oui. Ok, bien. En el caso de Maritza y Rocío, siempre sería son, pero siempre sería son. Pero fíjense, ¿cuál es la forma para este adjetivo en femenino? Whoses. Ajá, exacto. Whose es la forma femenina. Pero como es plural, porque son dos personas, se le agrega otra E. Whose. Ajá. Whose. Se escribe ruses, pero se pronuncia whose. ¿Se comprende aquí cómo fue el proceso para escribir así el adjetivo? Oui. Ok, bien, parfait. Alors, on va continuer. Nous avons les adjectifs qui se terminent par A, L ou A, U, on en pluriel, on, A, U, X. Los adjetivos que terminan en estas terminaciones A, L, A, U, cambian a U, X. Y aquí tenemos bo y... Por ejemplo, si aquí tenemos Paul et Bo. Paul es bonito. Paul et Marc son beaux. Paul y Marc son bonitos. Ahí, si se fijan, cambió de AU a AUX. En el siguiente caso, il est original. Ils sont originaux. Él es original, ellos son originales. Cambió de AL a AUX. Esto es en el caso del masculino. Il est sentimental, ils sont sentimentaux. Aquí estamos viendo, el masculino es bo, se convierte en bo con AUX. Original es masculino, se convierte en originó. O sea, Uh-huh. que en pocas palabras, para el plural del masculino, en algunas ocasiones sería la X. Ajá, sería esta terminación AUX. Pero exacto, como usted dijo, del masculino. Porque ¿qué pasa si queremos decir ellas son bonitas? O ella es bonita. Vamos a escribir. Beles. Ajá, exacto. Ocupamos belle en lugar de bo. Elle, belle. Ella es bonita. Ya no ocupamos bo. Pero si queremos decir que ellas son bonitas, ya, o sea, ya son varias mujeres de las que estamos hablando, elles son
Bel. Solo se le agrega la S a Bel. Y no se pronuncia, se dice elles sont belles. Entonces, el plural del femenino sí sigue la regla, solo se le agrega la S. Pero el plural del masculino, cuando terminan en AU, AL, ese se Cambia. cambia a AUX. Ajá. En el caso de original, por ejemplo, para decir ella es original, sería L original. Solo se le agrega la E. Y entonces el plural sería el pluriel son original. Con original con S al final. Ese sería el. Esa es la diferencia. Para el masculino sí va a ser AUX y para el femenino pues sigue la regla normal. Se le agrega la E y entonces ya después solo se le agrega la S. ¿Por qué? Porque ya la terminación ya no es AL, sino que la terminación ya es ALE, ya es con esa E ahí. Y aquí, por ejemplo, la terminación ya no es EAU, sino que la terminación, pues como este cambio por completo es ELL. Entonces, solo se le agrega la E. ¿Se entiende eso? ¿Se me dio a comprender ahí? Uy. Ok, bien. Pero hay algunas excepciones. En el caso de banal, banal significa banal, ¿verdad? En la misma traducción en español, algo banal. Banal solo se le agrega la S, aunque termine en AL. Y aunque sea, o sea, masculino, porque no lleva E, solo se le agrega la S para el plural. Fatal, igual, solo se le agrega la S. No es femenino porque no lleva E, porque femenino sería fatal con E, pero no es femenino, sino que es masculino. Entonces solo se le agrega la S. ¿Por qué? Porque es una excepción. O sea, en teoría, digamos, en teoría tendría que ser fatal, se tendría que convertir en plural en fató, porque termina en AL, pero como es una excepción, entonces solo se le agrega la S. Y ese sería para ambos sexos. Bueno, en el caso de, fatal, digamos, es masculino, ¿verdad? Si lo hacemos masculino plural, le agregamos la S. Si lo hacemos femenino, le agregamos la E. Y si lo hacemos femenino plural, le agregamos la S. Pero... Ajá, así sería para el femenino, fatal. Para el femenino la diferencia es que lleva la E. Pero no va a seguir la regla esa que habíamos dicho aquí arriba, que para el masculino, cuando terminan en al, se convierte en A o X. No va a seguir esa regla en estos tres casos: banal, fatal y naval. En esos tres casos no sigue la regla. Son excepciones de la regla. ¿Vamos bien hasta ahí? Uy. Ok, bien. Tenemos le féminin pluriel, le féminin pluriel est régulier. El femenino plural, esto ya se los expliqué, es regular. O sea que, ¿por qué? Porque en el caso de vos, como les decía, se hace bel, entonces es regular el plural, solo se le agrega la S. Lo mismo original, sentimental. Es lo que les expliqué hace un momento. Les groupes mixtes ont un accord masculin. Vaya, aquí los grupos mixtos, ya se los dije, se los comenté también, cuando tenemos Paul, Anne y Marie, como tenemos un hombre en ese grupo, ya es mixto. Siempre que sea mixto, por un hombre que haya, se convierte en un grupo mixto. Entonces ya ahí vamos a usar un acorde masculino, no el acorde femenino, sino que el masculino. Por ejemplo, aquí, Paul, Anne y Marie son brun. No estamos ocupando el adjetivo femenino, que sería brun, sino que ocupamos brun, el masculino. Y luego lo pluralizamos.
brun. Ils sont beaux. No estamos ocupando bel, sino que beau. ¿Por qué? Porque ahí está Paul en ese grupo. Así que no ocupamos bel. Y lo tenemos con AUX, beau, porque esa es la forma plural para la terminación AU. ¿Se comprende hasta ahorita o hay alguna duda? Aquí tenemos que repasar las terminaciones y con eso pues ya nos vamos a guiar bastante. Y vamos a hacer unos ejercicios para ir practicando más. Les adjectifs, ¿alguna duda hasta ahorita? Antes de pasar a lo demás. ¿Quelques doutes? Solo una consultita. Ajá. En el ejemplo anterior donde decía pelirrojo, Ajá. Gustav, son, Ruth. Ajá. La excepción sería porque lleva X únicamente, ¿verdad? Sí, porque lleva X en la excepción. Entonces, Ajá. siempre que haya un adjetivo que termine en X, no tendría que agregársele nada, quedaría así. Ajá, que no se le agrega la S para pluralizarlo, queda así. Salvo algunas excepciones, me imagino. No, en ese caso no hay excepciones. Siempre que termine en X, así queda para el plural. Ah, vaya. Muchas Ajá, gracias. porque para el femenino, o sea, la excepción sería esta, ¿va? Que para el femenino va a cambiar y ya no va a terminar en X, sino que va a terminar en E. Porque esta es la forma femenina de Ru es Rus, para el femenino, ¿verdad? Sí. Entonces ahí sí, como ya no termina en X, ahí sí ya se le agrega la S para el plural. Ah, bye. Merci beaucoup. De rien, enchanté. Ok, bien, on va continuer. Les adjectifs de couleur s'accordent, sauf pour certaines couleurs renvoyant à un objet. Vaya, fíjense que los colores, hay colores que no se refieren a ningún objeto, sino que solo es el color. Por ejemplo, el color verde, vert. Vert significa verde. Los colores también entran como adjetivos porque también son características. Puedo decir, ma chemise, mi camisa, ma chemise est rouge, es roja, rouge. Entonces, vert es un color, es un adjetivo. Va a seguir las mismas normas de género y número. Por ejemplo, aquí, ampoule vert. Poule es un abrigo verde. Luego tenemos de poule vert, abrigos verdes. Entonces se le agrega la S, sigue siendo masculino, pool, abrigo, sigue siendo masculino, entonces no se le agrega ninguna letra E, sino que se deja así, solo se le agrega la S para el plural. Pero en el caso de robe, robe es vestido, y ese sí es femenino, es palabra femenina, vestido, robe. En español en realidad es masculino, un vestido, no decimos una vestido, pero en francés es une robe, un vestido femenino, une robe. Entonces, en ese caso, al color vert se le agrega la letra E porque robe es femenino, o sea, vestido femenino, y se le agrega la S porque estamos hablando de varios vestidos. Se le agrega la E y la S. ¿Se entiende esos cambios aquí? Oui. Bien, ok. En el caso de blue es lo mismo. Blue, color azul, también tiene que ir de acuerdo con el nombre. Entonces, ampoule bleu, masculin, de poule bleu avec S, parce que c'est masculin et pluriel. Y en el caso de robe bleu avec E, S, parce que robe c'est féminin et c'est pluriel. Féminin, comme c'est féminin, nous avons la lettre E, et comme c'est pluriel, nous avons la lettre S. Pero, ¿qué pasa con colores, por ejemplo, orange? Aquí abajo casi no se alcanza a ver. Orange, aquí hasta abajo está orange, orange. Fíjense que orange significa anaranjado, pero también significa naranja, el objeto, una naranja. Entonces, cuando el color tiene referencia de un objeto, o sea, porque ahí puede ser tanto naranja como el color anaranjado, en esos casos solo lo vamos a ocupar sin agregarle nada. Ni es si es femenino, ni es por pluriel, nada. Solo lo vamos a ocupar así, tal cual.
ampoule orange, the best orange, the best orange. Si se fijan, best es también otra forma de decir vestimenta. Entonces, es femenino y está plural. Pero orange lo dejamos así, no le agregamos ni la S ni nada. Entonces, todos los adjetivos, todos los colores, no adjetivos, colores, los colores que hagan, que tengan un objeto y que los identifique, digamos, que compartan el nombre, tanto para el color como para un objeto, a esos colores no les vamos a hacer nada, así los vamos a dejar, aunque la palabra que ocupemos sea femenino, sea masculino, sea singular o sea plural. ¿Me di a comprender con esta explicación? Ok, en el caso de marrón, marrón es una fruta, no me recuerdo bien qué fruta, pero es una fruta, y también es el color café. Entonces, por eso no se le hace cambios. Aquí tenemos de chaussures, un chaussure, o sea, chaussure es zapatos. Aquí está en plural, chaussure, pero a marrón no le agregamos la S de plural. Porque porque está relacionado con un objeto, que es la fruta que les digo, que no me acuerdo cuál es, y también con el color café. Entonces, esa es la diferencia con los colores. Bien, si tú tecleas, on va passer Tengo una duda. Ajá, dígame. ¿Cómo on dit? Tengo 2 naranjas en francés. Ahí sí, porque no lo está ocupando como color, entonces ahí sí le va a llegar la S. Je, du, orange. Ahí sí le llega la S, ¿por qué? Porque no lo está ocupando usted como un color, sino que lo está ocupando como un objeto. Okay. Ajá, solo va a ser eso de que no se le agrega nada cuando se ocupa como color. Por ejemplo, si yo digo, je du voiture, 2 carros, orange. Yo tengo 2 carros anaranjados. Orange, en este caso, no se le pone nada porque se está ocupando como adjetivo y se refiere también a la fruta, a la naranja. Marrón significa café, el color café, y también significa castaña, castañas. Entonces, por eso es que cuando se ocupan como color no se les agrega nada, pero si los ocupan como objeto, como tengo 2 naranjas, ahí sí le van a agregar la S para el plural. Je, du, orange. Yo tengo 2 naranjas. ¿C'est bien compris tout ça? ¿Se comprende bien todo eso? Oui. Ok, bien, parfait. Et nous avons ici nous avons l'accord de l'adjectif avec le pronom sujet. Aquí no nos vamos a detener mucho, la verdad es que está bastante fácil. Si tenemos je, por ejemplo, tenemos je y el adjetivo que van a ocupar conmigo es, por ejemplo, yo quiero decir que yo soy grande. Entonces, je suis grand. ¿Por qué lo ocupo así? Porque el je se refiere a mi persona. Y yo soy de género masculino, entonces va así. Pero si yo quiero decir que Rocío es grande, entonces ocuparía el pronombre de sujeto él. Aquí cambiaría el être y sería... ¿Cómo sería el pronombre être? Y sí. L. 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 Y luego le agregamos la E al adjetivo. L grand. Ajá, porque nos referimos al género femenino. Pero si digamos la persona que está escribiendo esto no soy yo, sino que es Maritza, entonces ella va a poner je, va a poner suis, y ella sí lo va a poner así con la E, porque no soy yo, supongamos, es ella quien lo está escribiendo. Entonces tiene que ponerle la E. O sea, este tema solo quiere decir de que con el adjetivo, con el pronombre sujeto, en base a él nos vamos a guiar por cómo vamos a poner el adjetivo. Era como en el caso de tu es étudiante, Hugo. Tu es étudiante, Silvia.
Si se fijan, es el mismo tu, solo que en este tu se le está diciendo a un hombre, entonces no le agrega la E a étudiant. Tu es étudiant, you go. En el otro es el mismo tu, pero se lo está preguntando a una niña, entonces sí le agrega la E a étudiant. Tu es étudiant, Silvia. Y lo mismo para la respuesta, es el mismo je que tenemos, oui, je suis, pero en el primero, como está respondiendo Hugo y es varón, entonces él dice, je suis étudiant. Étudiant, hasta ahí, hasta la N. En el otro, como está respondiendo Silvia, ella va a decir, oui, je suis étudiant. ¿Se comprende eso? Que tenemos que tener cuidado con el pronombre sujeto, avec le pronom sujet. Oui. Ok, bien. Le même ici. On, el pronom on significa uno. Esto se los mencionaba en la clase cuando vimos los pronombres sujeto, que on tiene dos significados. Puede significar todo el mundo, o también uno. Por ejemplo, si yo digo, canton parle fort, les personnes écoutent bien. Cuando uno habla fuerte, las personas escuchan bien. Por ejemplo, es solo un ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí on se traduce como uno, o lo podemos traducir como todo el mundo también. Tout le monde. Cuando todo el mundo habla fuerte, las personas escuchan bien. Entonces, si estamos ocupando este on, refiriéndonos a uno o a todo el mundo, entonces lo vamos a acordar como masculino y como singular, aunque se refiere a todo el mundo, pero lo vamos a tomar como singular. Por ejemplo, en France, aquí tenemos un ejemplo, en France, on est gourmand. Y aquí tenemos, quand on est malade, on est fatigué. Cuando uno está enfermo, uno está cansado. Cuando uno está enfermo, malade es enfermo, fatigué es cansado. Cuando uno está enfermo, uno está cansado. Entonces, este on, si se fijan, el pronombre être se conjuga con on de forma singular. El adjetivo aquí se toma malade como singular. Y fatigué como singular y como masculino siempre. Nunca como femenino ni como plural, sino que así, como singular y masculino. Aunque se refiera a todo el mundo. Como en todo el mundo, ahí va género femenino, masculino, van todas las personas del mundo. Entonces siempre va a ser masculino y lo vamos a conjugar de forma singular, aun si se refiere a todo el mundo. Lo mismo aquí, en France, on est gourmand. Yo voy a buscar el significado de gourmand parce que je ne me rappelle pas. Gourmand, codicioso. Alors, en France, on est gourmand. Si se fijan, gourmand lo conjugamos de forma masculina y singulière. Masculino, singular. Aún, même si on fait référence à tout le monde. Incluso si on hace referencia a todo el mundo. ¿Se comprende eso? ¿Me di a comprender con esa explicación? Oui. Ok, bien. Pero nous avons aussi otra utilización de on. También on significa nous. ¿Se recuerdan qué es nous? ¿Qué es la significación de nous? Nosotros. Nosotros. Entonces, en algunas ocasiones, on va a sustituir a nosotros. Entonces, en ese caso, el adjetivo sí lo vamos a acordar como que si fuera plural, cuando hace referencia a nosotros. Ahí sí lo vamos a acordar como que si fuera plural, solo el adjetivo, porque el verbo être siempre lo vamos a conjugar singular. Aun si on se refiere a nosotros, que es plural, el verbo être va a ser conjugado de forma singular. Por ejemplo, aquí, Paul et moi, on est gourmand. Paul et moi. Dos hombres ahí, ¿verdad? Paul et moi. Entonces, género masculino, tenemos on, el verbo être, conjugado con on, que va a ser siempre este. Este. Y tenemos el adjetivo, pero aquí en este caso, como on no significa tout le monde, no significa todo el mundo, sino que significa nous, nosotros.
Nosotros somos codiciosos, quiere decir esta parte. On est gourmand. Nosotros somos codiciosos. Entonces, este gourmand sí va a llevar la S del plural. Porque va a ir de acuerdo a que este on está sustituyendo nous. Anne et moi. Entonces, aquí en este caso de Anne et moi, este moi creo que sustituye a una mujer, por eso es que le han agregado la letra E a fatigué. Son dos mujeres en este caso, Anne et moi. Entonces, on, que sustituye a nous en este caso. Luego tenemos est, que es el pronombre être, conjugué por on. Y luego tenemos el adjetivo. Y el adjetivo normalmente solo es, en este caso, es fatigué. Ese sería el adjetivo. Fatigué. Pero como son dos mujeres, o sea, ese on está sustituyendo ya no a nosotros, sino que está sustituyendo la palabra nosotras, femenino, entonces se le agrega una E. Y como es plural, nosotras, se le agrega una S, fatigué. ¿Se me dio a comprender con esa parte? Una duda. Ajá. En caso de que sea ¿Cómo? yo hay, o sea, fatigué, pero o sea, sin un y solo ese, maestro. Como, je n'ai pas pu écouter bien. No puedo escuchar bien. En el caso de que hemos hacer a mí como hombre, y la fatigué sería solo con una E, ¿verdad? Sería solo con una E, ajá, y la S de plural. Y la S, ¿verdad? Ajá. Ah, Bien. okay. C'est comme ça, de esa forma. Bien dit. Alors, ok, ça c'est toute l'explication. Alors, nous savons quelques exercices ici. Par exemple, vous allez m'aider à répondre les exercices. Nous avons Stéphane et... nous avons le premier exemple. Pierre est sympathique. Pierre et Alain sont sympathiques. Si se fijan, sympathique se queda igual con la E, porque es lo mismo para masculino y femenino. Como el adjetivo termina en es igual para los dos, por masculino y femenino. Solo le agregamos la S del plural, porque ya no es solo Pierre es sympathique, ahora es Pierre et Alain son sympathiques. Solo le agregamos la S. Vamos a hacer el primero. Kevin Chávez va a medir. Kevin Chávez me va a ayudar. Stéphane est réservé. Stefan es reservado. Stefan es reservé. Ahora, ¿cómo sería el complemento acá? Stefan y William. Stefan y William. ¿Cómo sería ahí? Primero el verbo es. Ajá. Sí. Ajá. Bien. ¿Qué otro chose? Pues bis. O sea, solo una S. Ajá. Reservé. Avec S. Ajá. Exacto. Pero ese porque es regular, ¿verdad? Sí, este es regular. Ajá, no, este no es irregular. Este sigue las reglas normales. ¿Y por qué le puso una tilde? Perdón. Porque aquí lleva la tilde, solo que no se distingue bien. O sea, lleva dos tildes. Ajá, lleva dos tildes. Sí, en francés vamos a encontrar palabras con dos tildes. Les voy a explicar esto de forma breve. Reservé. Esto es el verbo reservar. Pero así como en español nosotros tenemos, por ejemplo, comprar, verbo, le agregamos la terminación ado, ido, se convierte en comprado, ¿verdad? O sea, para hacer el participio. En español se llama participio. Tiene la terminación ya sea ado o ido. En el caso de comprar es comprado. En el caso de comer, por ejemplo, es comido. En el caso de estudiar, estudiado. Cualquier verbo lo podemos pasar a esas terminaciones en español que se llaman participio. Y esas terminaciones, esos verbos en participio, tienen la función de adjetivos. Por ejemplo, si yo digo el teléfono comprado,
comprados. Entonces, el teléfono está comprado. Estoy dando información, ese comprado está dando información del teléfono. Es un verbo que cuando pasó a participio, con esa terminación en español, ad-oído, se convierte en un adjetivo. Entonces, aquí en el caso de réserver, con ER, es reservar. ¿Cómo hacemos participios en francés? Bien fácil. La mayoría de verbos, lo único que vamos a hacer para hacer los participios es reserver, con acento grave al final, con acento agudo al final, perdón. Entonces ya no, aquí ya pasó de ser reservar a ser reservado. Esto es lo que hacemos, ponerle acento agudo a la E del verbo al final, cuando el verbo termina en ER, cuando el verbo termina en ER. Cuando no termina en ER, hay que memorizarnos el participio de esos verbos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Este es solo como una aclaración para que sepan por qué es que lleva esta tilde reservé. Entonces, reservé ya lleva esta tilde la palabra, el verbo, fíjense, aquí. Pero cuando lo convertimos en participio, para darle esa terminación, el francés, que sería, al traducirlo, ado, oído, en este caso reservado, se le pone acento agudo a la última E del verbo, cuando el verbo termina en ER. Y entonces pasa de ser reservar a reservado. Masculino, reservado. Por eso es que aquí no se le ve la tilde, pero ahí va una tilde, aquí en reservé. Y ya reservé con esa tilde al final, ya pasó de ser un verbo a convertirse en un adjetivo. O sea, un participio que funciona como adjetivo. No sé si me di a comprender con esa explicación. O si quedaron más dudas, pues puedo volver a explicar. ¿Qué van? No, sí, gracias, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, en este caso tenemos reservé, Stefan y reservé, y le agregamos la S porque es Stefan y William, porque es el plural. Bien fait, que van, bien hecho. Alors, el otro ejercicio, Rocío va a medir, Rocío me va a ayudar. Arthur et Petit et Mans. Arthur y Bruno, ¿cómo sería ahí? Son, ajá. Son dos hombres, Arthur y Bruno. Ajá. ¿El verbo es cuál? El verbo es son, ser o estar. Ajá. Ajá. Y luego tenemos petit, que significa pequeño, y man, que significa delgado. Entonces tenemos el adjetivo así. ¿Qué significa el segundo adjetivo después de petit? Man. Mons. Ajá, ¿qué significa? Delgado. Delgado, es como maigre. ¿Se acuerdan que vimos un adjetivo que era maigre? Maigre es delgado. Y mans también es delgado. Tienen el mismo significado. Son como sinónimos. Merci. De rien. Alors, vaya, en el caso aquí, Rocío, fíjese, tenemos Arthur y Bruno. Son dos hombres. Entonces, son. Primero tenemos que decir que son pequeños. El adjetivo pequeño es petit, así como lo tenemos ahí. No le agregamos una E porque son dos hombres. Entonces, no hay por qué convertirlo en femenino. Pero sí es plural. Y como es plural, se le agrega una S. Son pequeños, son petit. Y también son delgados. Entonces tenemos mans. Mans es igual para masculino y para femenino. ¿Por qué? Porque termina con la letra E. En este caso sería para masculino, porque son dos hombres. Entonces, como es plural, solo le agregamos la letra S. Son petit mans. ¿Me di a comprender ahí, Rocío? Uy, profesor. Ok, bien. El otro ejercicio, Stephanie Busalemede, usted me va a ayudar. Bien. Nos sabemos. Le père de Jim est who? Le parent de Jim. Le père es el papá. El papá de Jim es
pelirrojo. Le parents, los papás de Jim. ¿Cómo sería acá? ¿Cuál sería el verbo être? Son, Ajá, son. igual quedaría, ¿verdad? Igual Es quedaría. como la excepción. Ajá, igual quedaría porque como termina en X, no se le agrega nada más por el plural. Ujú. Y como parent incluye a papá y mamá. Entonces, como ahí va papá, se toma como género masculino para referirse a ellos. Porque ahí va alguien de género masculino. Así que así quedaría. Son igual quedaría. Bien fait, Stéphanie. Bien fait. L'autre va pour Manuel. Jules est amoureux. Jules et Jim. Sont. Ajá, son. Este adjetivo creo que no lo vimos. Amoureux es enamorado. Pero en teoría quedaría igual o no porque acaba en EUX. Ajá. Pero Jules es Es mujer, pero Jim es varón o no. Ajá, Jim es varón, ajá. Quedaría igual, ajá. Son amoureux. Quedaría igual porque termina en X. Entonces no se le agrega nada para el plural. Ajá, está bien. Oui, c'est comme ça. Marcelo est jaloux. Marcelo et Alberto. ¿Cómo quedaría aquí, Maritza? Que le agregue el son ahí. Son. Marcelo y Alberto son Ajá. jaloux, siempre Igual, cabal. Exactamente. C'est comme ça. Ujú. Quedaría igualito. ¿Por qué? Son masculino y termina en X, entonces ya no se puede agregar una S para pluralizar. Bien hecho, bien fait. Alors, ici, j'ai des autres exercices. Aquí tengo otros ejercicios, pero esto se los voy a subir ahora como imagen. Lo responden ustedes y en la otra clase les voy a preguntar y ustedes me dicen cuáles son las respuestas correctas al inicio de la clase. Entonces, este quedaría para la otra clase. ¿Bien? Este ejercicio de acá. Ahora más tardecito se lo subo. Y vamos a comenzar a ver ahorita rápidamente aquí tenemos el le verbe, vamos a ver rápidamente le verbe avoir. Ya lo vimos el verbo avoir. ¿Qué significa avoir? Tener. Ajá, bien. La conjugaison c'est je, tu as, il on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Y significa tener. Par exemple, j'ai un passeport, tengo un pasaporte. Tu as une carte d'identité, tú tienes una carta de identidad. Para las edades, pour les âges, par exemple, il a bon temps, elle a bon an, on a bon an, etc. Nous avons un garçon et une fille. Garçon es chico, fille es niña. Entonces, nous avons un garçon y une fille quiere decir nosotros tenemos un niño y una niña. ¿Vous avez des enfants? Es una pregunta. ¿Tienes hijos? ¿Des enfants? ¿Hijos o niños? Ils sont froids, elles sont froides. Ellos tienen frío, ellas tienen frío. Après le verbe avoir, on utilise en general un nom. Después de avoir, le verbe avoir, normalmente vamos a utilizar un nombre o un número si estamos diciendo las edades, ¿verdad? Pero normalmente va a ser un nombre. Por ejemplo, j'ai une moto. Yo tengo una moto. J'ai. Fíjense que hay una diferencia de pronunciación aquí. Y aquí quiero que tengamos cuidado. Je suis anglais. Je suis anglais. Yo soy inglés. Entonces, fíjense, aquí je se dice je suis anglais. ¿Por qué? Porque el verbo tener se dice je. Entonces, el pronombre sujeto es je. Y el verbo avoir con je se convierte en je. Así con una E normal. Entonces, si decimos je suis anglais,
Entonces estoy diciendo, yo tengo, soy inglés. O sea, no estamos diciendo el pronombre sujeto je, sino que estamos diciendo yo tengo, je. ¿Se comprende bien esa diferencia de pronunciación? Je, je. Y oui. Bien. Nous avons, vous savez, un vélo. Un vélo es una bicicleta, vélo. Si se fijan, un vélo quiere decir que bicicleta es masculino en francés, por eso se ocupa un. Entonces, lo vamos a ocupar con un nombre, lo vamos a ocupar también con edades, como ya les había explicado, y también lo vamos a explicar pour exprimer une sensation de manque ou de douleur. On utilise avoir, suivi d'un nom sans article. Entonces, para expresar una sensación, le voy a traducir lo que dice aquí. Pour exprimer, exprimer no es exprimir, exprimer es expresar. Para expresar una sensación de manque, de falta, o de douleur, o de dolor, on utilise avoir, suivi, seguido d'un nom, de un nombre sans article, sin artículo. Par exemple, j'ai chaud, yo tengo calor. No decimos, j'ai le chaud, yo tengo el calor, o yo tengo la calor, ¿verdad? Sino que j'ai chaud, yo tengo calor. Lo ocupamos sin artículo, sin le, sin la. No podemos decir yo tengo un calor, o no se puede ningún artículo ahí. Yo tengo calor. Y estamos explicando que una sensación. J'ai froid, yo tengo frío. J'ai faim, yo tengo hambre. Faim es hambre. J'ai soif, yo tengo sed. Soif, sed. J'ai sommeil, sueño. Sommeil, sueño. J'ai peur, tengo miedo. Normalmente con el miedo, después de peur, que significa miedo, va a ir la preposición de. Miedo de tal cosa. J'ai peur de aprender alemán. Tengo miedo de aprender alemán. J'ai peur d'apprendre allemand. También para expresar una falta, como en el caso de estas dos palabritas bien importantes, besoin y envie. Ambas significan necesitar. Yo tengo necesidad y luego va la preposición de tal cosa. Y lo mismo, envie es como ganas. Yo tengo ganas de tal cosa. Necesidad, besoin, envie, ganas. Entonces, j'ai besoin de, yo tengo necesidad de dormir. J'ai besoin de dormir beaucoup. O j'ai envie de manger beaucoup. Tengo ganas de comer bastante. Entonces, j'ai envie de, y ahí expresan de qué es lo que tienen ganas o qué es lo que necesitan. Y también pour exprimer douleur, para expresar dolor. Por ejemplo, j'ai mal. J'ai mal significa, allá no significa yo tengo mal. Bueno, traducción literal, yo tengo mal, pero la traducción en sí sería yo tengo dolor. J'ai mal significa yo tengo dolor. Podemos ocuparlo con otro, todo esto lo podemos ocupar con otros pronombres sujetos. Por ejemplo, tu as chaud, tú tienes calor. Tu as mal, tú tienes dolor. Tu as mal. Y de ahí la parte del cuerpo. A la tête, o do, o don't. A la tête es a la cabeza. Tête es cabeza, la tête. Entonces, j'ai mal a la tête no es yo tengo mal a la cabeza, sino que yo tengo dolor de cabeza. J'ai mal a la tête. J'ai mal a la tête. J'ai mal au dos. Do es espalda. O do. J'ai mal au dos. Yo tengo dolor de espalda. J'ai mal au dent. Son dientes. Yo tengo dolor de dientes. Avec ces expressions, con estas expresiones, on utilise très, très, en lieu de beaucoup. Beaucoup significa mucho. Por ejemplo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Muchas gracias. Pero con estas expresiones de aquí no vamos a ocupar beaucoup, sino que vamos a ocupar très, que significa mucho también, o muy. Por ejemplo, j'ai très faim. Tengo mucha hambre. Mais on ne dit pas j'ai beaucoup faim. No decimos j'ai beaucoup faim, decimos j'ai très faim. Mais avec besoin, on dit, ocupamos con besoin, ocupamos vraiment. J'ai vraiment besoin de repos. Tengo verdaderamente. Vraiment significa verdaderamente. Entonces ahí no vamos a decir j'ai très besoin, sino que j'ai vraiment.
vraiment besoin de, y ahí le agregamos lo que queramos. J'ai vraiment besoin de sortir a la rue. Tengo verdaderamente necesidad de salir a la calle. O en este caso, j'ai vraiment besoin de repos, que es descanso. ¿Aló? Profesor, Ajá. ¿cuándo es que se va a utilizar vraiment? Vraiment solo con besoin. Besoin de. Aquí se lo voy a señalar. Esto, besoin de. J'ai besoin de. Entonces, j'ai vraiment besoin de. Besoin significa tener necesidad de algo. Y vraiment significa verdaderamente. Entonces, cuando se dice j'ai vraiment besoin de repos, quiere decir yo tengo verdaderamente necesidad de descansar. Repos es descansar. Ajá. Ok, merci. De rien. Alors, pour finir la classe, vous allez m'aider seulement avec un exercice. Par exemple, ¿cómo respondería esto, Rocío? Vous avez une, deux ou trois chambres. Chambre no es chambre. Chambre es cuartos en la casa. Chambre, cuartos. Entonces, vous avez une, deux ou trois chambres. ¿Cómo respondería? ¿Cuál sería la respuesta a esto? Rocío. ¿Cómo se pronuncia? Dijo que chambre era ¿qué? Cuarto. Cuarto. Ajá. G. Ajá. Ajá. O si tiene más, vous pouvez dire 4, 5, 6, 7, 8, etc. G. Trois. Toi. Chambre. Ajá. Chambre. Cuartos, no chambres. Chambre. Alors, vous savez des meubles anciens ou modernes que van? ¿Cómo se respondería acá? Usted puede inventarme la respuesta. No. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une réponse réelle. Me puede inventar. Vous pouvez inventer la réponse. Vous savez des meubles. Meubles, muebles. Anciens ou modernes. Anticuados o modernos. Anciens ou modernos. Yeah. Ajá. Se dice que moderne, mueble. O mueble, se dice mueble, moderno. O Mueble moderne. Ajá. Mueble moderne. Es como, aquí no vamos a seguir la regla de inglés de que el adjetivo lo poníamos antes del nombre. En algunos casos aquí lo vamos a tener antes y en el otro lo vamos a tener después. Es como en español. Se parece más a español que a inglés. Ok, bien. Et pour finir, Maritza, vous savez de voisin, vous savez de voisin, calme ou brouillon. Voisin es vecino. Calme es calmado y brouillon es ruidosos. Si se fijan, lleva la S, calme, porque estamos hablando de voisin en pluriel. Et brouillon a aussi la lettre S parce que c'est voisin en pluriel. Alors, ¿cómo sería la réponse? ¿Cómo sería la respuesta, Maritza? J'ai des voisins. Ajá, j'ai des voisins. J'ai des voisins calmes. Calme. Bien. Ok. Parfait. Alors, l'autre classe, on va commencer à étudier les noms, l'article, y vamos a ver el masculino y femenino de los nombres, es singulier y pluriel por les noms. Ya vimos singular y plural de los adjetivos, o sea, ya vimos masculin, féminin, singulier y pluriel des adjectifs. Ahora vamos a ver masculin, féminin, singulier y pluriel de nom, de los nombres, de nombres de objetos. Alors, s'il n'y a pas de questions, ça c'est tout pour aujourd'hui. Si no hay preguntas, eso sería todo por ahora.
Pour demain, vous avez l'examen de compréhension orale. Et aujourd'hui, vous pouvez finir l'examen de compréhension écrite. Merci, teacher. Bonsoir. De rien, Manuel. Bonsoir. Merci, teacher. Sí. De rien, Au revoir. Rocío. Au revoir. Au revoir, Kevin. Au revoir. Au revoir, Stéphanie. À jeudi. Au revoir, professeur. Au revoir, Maritza.